para opinar. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Es noche, lunes, ya se lo he dicho, y es noche para opinar. Saludo con enorme gusto a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Andrés Villarreal, de Mega Noticias Sinaloa, y Eduardo Torreblanca Jax, colaborador de Mega Noticias TVC y columnista del periódico El Financiero. Buenas noches a todos. Y bueno, vámonos directo con los temas. En su columna titulada AMLO y Elba, ¿se acabó la luna de miel?, en el periódico El Universal, Salvador García Soto sostiene que si no hay rompimiento entre ambas partes, al menos ya no hay la cercanía ni el interés político que los juntó en campaña. Así que Elba ya decidió brincarse las trancas y va, no solo por la presidencia del sindicato magisterial, sino por recuperar la interlocución política e influir en las leyes secundarias de la que llama reformita educativa de López Obrador. Pero no estoy tan seguro, como dice el opinador jalisciense Salvador García, en este tema, Paco. Y saludo con mucho gusto a Andrés y desde luego también a Lalo. Y es que el papel de Elba Ester, y con muchos de los aliados en su momento con el presidente López Obrador durante su campaña y posteriormente, no estoy tan seguro que sea ya un rompimiento. Esto puede ser también algo totalmente simulado. Y hay varios elementos que considera el mismo columnista hoy en su columna del Universal, donde habla precisamente de lo que ha sucedido desde que salió de la cárcel Elba Ester Gordillo el pasado 8 de agosto del 2018. Esta mujer que fue la líder del sindicato de maestros durante muchos años, que estuvo 5 años encarcelada, cuando exactamente el 26 de febrero del 2013 fue detenida ahí en el aeropuerto de Toluca. Y esto, pues básicamente por 2 delitos, que fue absuelta de lavado de dinero y también de asociación delictuosa, que son los delitos que se le habían cargado. Sin embargo, bueno, hay que recordar que se le habían imputado. Hay que recordar, Paco, que la maestra, bueno, ha dado intenciones, y lo dijo claramente durante este fin de semana, que busca recuperar la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y es que las condiciones pareciera que se están dando para que esto así sea. Por un lado, la interlocución que ha mantenido la coordinadora, y el sindicato está completamente borrado, no se le conoce, sobre todo el que haya estado presente en las últimas discusiones de la reforma educativa ahí en el Congreso de la Unión, ahora que está desde luego también en la discusión correspondiente. Así es que me parece que sí hay un elemento que podría indicarnos que hay un rompimiento, pero por otro lado también podría ser una simulación, en donde hay que recordar que también el nuevo partido que viene representando, que es Redes Sociales Democráticas, este partido que será y es propiedad de Elba Ester Gordillo con sus hijos, con su nieto, y que de alguna forma pues también usaba o era un aliado de López Obrador, y que ahora también, luego de algunos señalamientos, dejó la imagen de López Obrador en este partido político. Así es que, no sé, no estoy seguro de que pudiera ser un rompimiento, más bien pienso que esto es algo que fue o que puede ser simulado. Una estrategia. Bien mencionas, mira, el sindicato está borrado, el secretario de Educación Pública está borrado, este tema de la reforma educativa está ahora en manos de Andrés Manuel López Obrador, del Elba Ester Gordillo, no la saco de ahí, y de la CENTE, ¿sí? Y yo creo que más bien es una estrategia. Pues qué vergüenza, Paco, perdóname que intervenga así rápido, qué vergüenza que en esta época que más se necesita una reforma educativa, qué vergüenza que el futuro de esta importantísima reforma en el país la tengan los mismos actores que propiciaron la degradación de la calidad educativa en México, quienes hicieron de la educación un acto de corrupción permanente, quienes secuestraron los presupuestos en beneficio de sus agremiados, quienes impidieron procesos de evaluación educativa. Esos son los que hoy tienen en sus manos nuevamente la reforma o la reformita, como dice la maestra. Y me da una vergüenza que este país
necesitando tanto de esa reforma, tengan que soportarse en los mismos pilares que fueron los responsables directos de una no les importa. Descomposición en el ámbito educativo en el país. A mi parecer no les importa, Andrés, y hay que agregar, hoy, por ejemplo, en la mañanera, Andrés Manuel dice, si no se ponen de acuerdo, si no hay arreglo, me regreso a la anterior, a la reforma de Peña Nieto. Vamos, no hay interés. Y además, ¿cuántas veces dijo que iba para atrás esa reforma? En el caso de la reforma educativa siempre dijo, va para atrás la reforma educativa. Aquí me parece que aún no sabemos ni conocemos la dimensión real, el peso real que tiene el Bester Gordillo. Hablamos mucho de la historia del Bester Gordillo, el peso, la mujer aquella que era experta en leer las circunstancias políticas de este país, que la mantuvo como las mujeres más fuertes políticamente hablando en México, que llegó a una cúspide impresionante, que manejaba el sindicato como le daba la gana, el más fuerte, el más grande en México. Pero actualmente el Bester, hay que reconocerlo, a partir de Peña Nieto perdió parte del olfato, no en balde cayó en la cárcel, por eso no es tanto los delitos que mencionó Raúl, el de lavado de dinero, asociación delictuosa, no supo leer la circunstancia política, perdió el olfato, cayó en la cárcel y no sabemos cómo se encuentra en este momento, más allá de su edad y todo. Una mujer que tenía esa gran habilidad de saber leer la política mexicana. No creo que en este momento sea posible saber cuál es la dimensión real del Bester Gordillo, en qué circunstancias se encuentra del dominio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Debe ser mucho, pero quizás no tanto como el que tuvo previo a su encarcelamiento. Pero tampoco se imaginan sabemos de qué dimensión puede ser el nuevo partido. Sí, y además se imaginan regresando... No, claro, es un factor. Regresando a cómo estaba el sistema educativo en 2013, antes de esta reforma educativa de Peña Nieto, ¿a quién favorece? ¿En qué condiciones se encontraba? ¿Favorece al Bester? ¿Favorece a los maestros? Es pregunta. El problema, Paco, también es que, como lo decía... Adelante, Raúl. Sí. No, lo que está comentando Lalo, exactamente. A ver, yo creo que hasta un guiño que hizo el Bester Gordillo a los miembros de la coordinadora, reconociéndoles que son los únicos que han estado en interlocución con el gobierno federal en el tema de la reforma educativa. O sea, esa postura, y como bien dice Andrés, el Bester Gordillo que la conocimos como una política que leía muy bien todas las situaciones políticas y que, bueno, parece que ese olfato, según lo que ha mostrado hoy a sus 74 años de edad, pues no lo ha perdido. Le hace un guiño a la coordinadora, rompe aparentemente con el presidente López Obrador, llamando reformita lo que está haciendo actualmente el gobierno federal, y la advertencia, desde luego, de que va a buscar retomar la fuerza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y resalto esta palabra que mencionó. Primero, la autonomía sindical, que es lo que parece que le interesa especialmente, y la otra, como defensora de la educación. Si bien, como lo decía Eduardo, el tema de la calidad educativa en este país ha dejado mucho que desear, no por los últimos años, sino porque ha sido sexenios y sexenios donde la educación no ha sido lo más importante. Claro. Me parece increíble hoy, Paco, Lalo, Andrés, que tengamos todavía personas analfabetas en México, personas que no saben leer y escribir, donde tenemos la principal deserción en la educación primaria y secundaria, donde los jóvenes en secundaria ya no hay interés para seguir estudiando, en una deserción de las más altas que tenemos. En todo esto no se ha oído nunca que hablen de los niños, nunca, ni de qué va, ni de qué va a cambiar. Qué, Paco? ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué no se escucha hablar de los niños? Porque les vale madre la educación en el país. Así es. Les vale madre los niños. No les interesa el futuro de México. Lo que les interesa es mantener sus privilegios y sus cotos de poder cercanos al ejercicio del poder público y privado. Por supuesto, siempre les ha valido muy poco la educación, por eso estamos como estamos. El problema en realidad no es estrictamente económico. En este país es una ausencia de respeto al marco del derecho y un retroceso criminal en la calidad educativa. Si nosotros hubiéramos cuidado esos dos elementos, la economía marcharía mejor.
Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa. El tema muy rico y tenemos mucho más para hablar de ello, pero el tiempo se nos agota. Vamos a un corte y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso para opinar. El periódico El Universal publica hoy la columna sobre el mando militar de la Guardia Nacional que escribe Alejandro Ope. El columnista sostiene que el anuncio del mando militar no es un engaño del presidente. Sin embargo, sí cree que es una mala idea y explica de entrada el nuevo encargado de la Guardia Nacional tendrá 2 jefes y eso nunca funciona. En resumen, poner a un militar al frente de la Guardia Nacional no garantiza resultados positivos, pero sí asegura serios problemas administrativos y conflictos políticos nada menores. No es buena idea por donde se le mire. Pues no en balde había toda una discusión con respecto al nuevo encargado o quien sería el jefe de la Guardia Nacional, que si un mando militar, que si un mando civil. Me parece que Andrés Manuel mantiene la postura de que desde la misma propuesta que mandó, que fuese un militar, todo parece indicar incluso que así lo va a hacer, independientemente de los conflictos que ya enumera Alejandro en su columna, justamente cada uno de los inconvenientes que pudiera tener. En estos momentos hay que ver también que todos siguen siendo especulaciones en el tema de la Guardia Nacional, pero hay algunas evidencias empíricas que no contamos en un país que los últimos 15 años ha vivido una fuerte espiral de violencia. Me llama particularmente una de las preguntas que hace el mismo columnista, que pregunta, ¿hay alguna evidencia que diga si es mejor un mando militar a un mando civil en las corporaciones policíacas? En este caso, pues la Guardia es mucho más grande, por supuesto. Claro. Pero sí tenemos bastantes evidencias en los estados, en las secretarías de seguridad pública, en las fiscalías, en las policías municipales, de que no hay ninguna diferencia entre los mandos militares y los mandos civiles en cuanto a los resultados. Habrá casos específicos seguramente en los cuales son casos exitosos, y yo lo pondría entre comillas, que es algunos militares que han estado en la seguridad pública de Tijuana, por ejemplo, o de Ciudad Juárez, o de algunas zonas también incluso del Bajío. Pudiera ser esos casos de éxito entre comillas, porque tampoco redujeron drásticamente los índices delictivos. Ahí no hay ninguna diferencia entre un militar y un civil, y no la hay simple y sencillamente porque los militares, lo sabemos, no fueron entrenados para la seguridad pública, fueron entrenados para otra cosa. Su formación va en otro sentido. También. ¿Qué va a suceder cuando Andrés Manuel nombre a un militar? Pues seguramente habrá toda esta crítica mucho más fuerte que se dio cuando la discusión de la legislación correspondiente para la Guardia Nacional, y se van a ir directo, obviamente, contra el mando, a menos que que tenga tal legitimidad que nadie se atreva a criticarlo. Así es. Ahora, yo difiero de Alejandro Ope, y por primera vez lo hago, porque en el primer punto habla de que van a tener 2 mandos, 2 jefes, el mando de la Guardia Nacional. Y uno es el secretario de Seguridad Pública Federal, y por el otro lado podría ser el secretario de la Defensa o el secretario de Marina. Recordemos, y así lo entiendo yo, en el momento que se conforma la Guardia Nacional, ya no dependen de los secretarios ni de la Defensa ni de Marina. Ya no hay esa dependencia. Yo creo que aquí está en un error Alejandro Ope. Que van a tener 2 jefes, sí, el secretario de Seguridad Pública y el mando de la Guardia Nacional. Pero recordemos, el secretario de Seguridad Pública va a ser el administrativo, y el mando el operativo. Así lo entiendo. Mira, sin embargo, Paco, hay que recordar, y ya lo decía Andrés, en las discusiones previas a la aprobación de la Guardia Nacional, se habló mucho de este tema, y parecía que se había impuesto, digamos, la visión de mantener una Guardia Nacional con muchos militares, pero que estarían bajo el mando de un mando civil. Sin embargo, hoy el presidente insiste en que va a ser un mando militar y en activo. Me parece que la formación... Así es, y la formación de los militares, quienes de alguna forma hemos estado cercanos a ellos, es que digamos, los niveles de orden
son eso siempre y seguirán guardando. Parece que en ese sentido lo que dice Ope tiene sentido, de que por un lado el secretario de la Defensa Nacional será siempre el titular de la Secretaría o el de la Marina, si es que llega a ser un mando de la Marina, y por otro lado, lo que tú bien señalabas, el secretario administrativo de Seguridad, que sería el señor Durazo. Me parece que sí puede haber algún tipo de conflicto en eso. Déjame interrumpirte, o sea, ¿estamos hablando de que el secretario de la Defensa Nacional va a tener injerencia en la Guardia Nacional? Bueno, sí, a ver, si estamos viendo que, por ejemplo, 18,000, 35,000 elementos de la Guardia Nacional que se van a ser policía militar, 8,000 integrantes de la Policía Naval, pero a ver, pero el tema es que siguen siendo una estructura militar, Paco. ¿Sí? O sea, para un civil es fácil de alguna forma decir, desconocer y cambiar de mandos, cambiar de jefes, pero con los militares es precisamente esa estructura vertical la que impide y la que visualiza, entiendo el columnista, como un conflicto que pueda generar a dos patrones, a dos jefes, a dos mandos. No, y a uno no militar, Raúl, a uno no militar. El código militar es muy celoso y es muy estricto, es muy claro, es muy vertical y ahí no hay lugar a dudas. O sea, evidentemente sería un grave error que perjudicaría a la figura no militar en ese mando. Y me hace, verdaderamente, ojalá sea simple y sencillamente una idea que se maneja, pero que no vaya a ser puesta en la práctica, porque nacería muy mal ese cuerpo, ¿no? Pues ya esta semana estaremos conociendo el nombre de quien va a ser designado al mando de la Guardia Nacional. Y seguramente, como bien lo ha mencionado Andrés, el presidente será un militar en activo. Así es, como ya se ha dicho. Ahora, sobre la experiencia, te voy a dar el caso de Jalisco, por ejemplo. En Jalisco seguimos teniendo mandos militares retirados, ¿sí?, como jefes de la policía, de las policías municipales. Y hoy tenemos también como jefe de la policía del Estado también un militar. Y sin embargo, lo que se ha hecho referencia, no tenemos ningún elemento, yo no tengo ningún elemento luego de ver a mandos militares y mandos civiles al frente de las policías municipales y estatales, alguna mejora consistente que nos pueda decir que es mejor un mando militar. Pero muchas veces pensamos una coordinación que como las policías pueden estar acotadas por los criminales, claro, faltaba. Hoy parece que la estamos viendo. El presidente López Obrador estuvo aquí en Jalisco el viernes pasado, habló sobre el tema de seguridad. Los datos que dieron a conocer es que ha disminuido hasta el momento, están contenidos algunos delitos, ya ha disminuido en un 35% los delitos en el estado de Jalisco. Sin embargo, este fin de semana, simplemente este fin de semana, bueno, tuvimos por lo pronto, a ver, no se percibe, pensamos, haciendo una combinación de datos, ¿sí?, que hicieron una combinación de datos entre robo de automóviles, asalto a personas, robo a negocios, secuestros, extorsiones. Hicieron una combinación para que de alguna forma el secuestro en Jalisco afortunadamente se ha reducido casi al cero. En el tema de extorsiones se ha reducido también sustancialmente, pero por ejemplo, este fin de semana tuvimos homicidios dolosos, homicidios violentos, por lo menos hemos contabilizado sábado y domingo nada más de 12. Si tomas en cuenta viernes por la noche, madrugada de lunes, tenemos más de 19. Entonces, las cosas no son exactamente como hasta el momento se nos ha informado, o por lo menos no se percibe. Todos deseamos que esté contenida la delincuencia, todos deseamos que esa coordinación de la cual se habla entre el gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal funcione. Ojalá, lo deseamos, lo esperamos. Así es, Andrés. A mí me parece una discusión muy inútil toda esta que hemos hecho, no en este momento, por supuesto, sino desde hace tiempo con respecto al mando militar o civil. ¿Por qué? En muchos otros países ya no se discuten estos asuntos. Y además, en el fondo, el verdadero jefe va a ser Andrés Manuel, independientemente de qué triangule. Si existe un verdadero acompañamiento entre el secretario de Seguridad Pública, el de la Defensa, el de Marina, incluso yo diría hasta la Fiscalía
y los gobernadores en el asunto. Si realmente logran esta conjunción de esfuerzos, ni cuenta nos vamos a dar quién es el jefe de la Guardia Nacional. Perdemos mucho el tiempo en que se va a hacer militar, un hombre o mujer que dé resultados. El problema en México es que no estamos acostumbrados a que sean civiles en los mandos de estas corporaciones. Es lo mismo de la Secretaría de la Defensa Nacional que hemos dicho muchas veces. En muchos otros países esto no se discute porque es un mando civil, aunque todos los demás sean militares. Pero aquí traemos toda una discusión con este asunto que ya realmente es bastante cansado. Al presidente, si le urge un tema, es el de seguridad pública, porque todos los días hace un recuento de los es el más apremiante para el país, para la sociedad. Y además para la administración de López Obrador, no solo para el país, para la administración de López Obrador. A ver, en este entorno de seguridad o de inseguridad, como lo quieran ver, me gustaría conocer, me quedan 2 minutitos, me gustaría conocer su punto de vista sobre lo que pasó el fin de semana con los tweets de Vicente Fox, con la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, decir, ok, vamos a protegerlo, 8 escoltas para el presidente Fox, expresidente Fox, y para su familia, y también ya lo hice con Vicente Calderón. A ver, yo pregunto, ¿estaré yo en mi derecho de poner un tuit y poder poner, fui asaltado y responsabilizo al presidente Andrés Manuel López Obrador de lo que ocurra conmigo y con mi familia? Claro, pues tienes todo el derecho del mundo a ponerlo como ciudadano, pues, como son ellos los expresidentes. La respuesta no sería la misma. Y todavía... No, bueno, sí, por supuesto se va a reír de ti el presidente, pues, pero lo que a mí me parece grave es que todavía el presidente nos quiera vender la píldora como que nos salió mucho más barato de lo que ya nos salía. Claro. Y aprovechó para anunciarnos lo que ya había hecho con días de anterioridad con Calderón. Sí, o sea, como que pues no se aguantan, ¿no? Los expresidentes así habrán trabajado, así la traerán, ¿no? El problema, mira, a mí me parece yo pienso muy grave, que como... porque bien lo señalaron ustedes, que es una cuestión de resultados. No se puede dar resultados cuando la mayor parte de las estructuras están permeadas, están penetradas por el narcotráfico. Raúl. A mí en el caso personal de este suceso ocurrido el fin de semana en el rancho de Fox, me parece, ha sido sumamente polémico el tema. Me parece que por ser expresidentes de este país y si hicieron alguna acción que de alguna forma tuviera alguna repercusión, deben de contar con algún tipo de seguridad, igual que esperamos que todos los ciudadanos. Sin embargo, me parece que sí, hoy el presidente dice, bueno, les quitamos secretaria, les quitamos asesores, les quitamos todo un costo y van a tener una guardia militar de 8 elementos, por lo menos Felipe Calderón y Vicente Fox. Sí, a mí me parece que, bueno, a ver, en este país todos necesitaríamos tener guardaespaldas o seguridad militar. Claro. Sí, sin embargo, pienso que por ser expresidentes, haber hecho y tenido funciones específicas que pudieron haber afectado en algún momento alguna situación, intereses, sí merecerían de alguna forma tener algún intereses, podrían necesitar algún tipo de seguridad. Sin embargo, esto es parte de la polémica que ha venido destapando y que ha venido saliendo. Me parece que el no haber informado hasta hoy, por discrecionalidad dijo que se le otorgó seguridad a Felipe Calderón, sí, porque se lo pidió a través de una carta, según dijo el presidente. Sí. Esas son las cosas que de repente surgen y generan este tipo de reacción como la que vimos durante el fin de semana en las redes sociales. Muy brevemente, Andrés. Yo creo, Paco, que si pones el tuit, créeme que no va a haber una respuesta tan rápida como que la que se le dio a Vicente va Fox. A haber. Desgraciadamente... no, no la habrá, pero es sumamente, se debe de evaluar quizás la condición en la que se encuentra Vicente Fox y en su caso si requiere la seguridad no debería haber tampoco ningún problema porque la tuviera, pero previa evaluación, porque ya resultó que se salieron algunas notas diciendo de qué se trató realmente eso que llamó un grupo armado. Así es, y bueno, déjenme nada más acotar, generalmente no hablamos de la Ciudad de México y la inseguridad. Y déjenme decirles, las cosas en la Ciudad de México están igual de complicadas se están complicando que en muchas entidades del país.
No lo quieren ver, no lo quieren decir, pero es una realidad. Vamos a hacer una pausa, regresamos, tenemos más para opinar. Estamos de regreso en Para Opinar. Este fin de semana arrancó en Acapulco el Tianguis Turístico. La Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles le pidió al presidente López Obrador recursos para promocionar el turismo mexicano, equivalentes a 125 millones de dólares anuales. Andrés Manuel les contestó que no, que la mejor estrategia para atraer visitantes es la seguridad, justo de lo que estábamos hablando, Eduardo. Sí, efectivamente, y me parece, la verdad, que es uno de los graves errores de la actual presidencia del país, del actual gobierno federal, el haber decidido mutilarse los brazos, porque todos los países que han tenido éxito en el plano turístico mundial lo han hecho con un aparato de promoción turística. Bajamos del 6º lugar al posiblemente 9º lugar en ranking de turismo internacional. Lo hicimos no por culpa de Andrés Manuel López Obrador, lo hicimos porque trabajaron muy bien en Turquía, en el Reino Unido y en Alemania, donde había diferencias con México muy cercanas. O sea, no se trata solamente de hacer bien las cosas, sino esperar que nuestro desempeño sea superior al de los vecinos que nos disputan los lugares. La renuncia es verdaderamente atroz desde el punto de vista económico y esa factura la vamos a ver en el 2020 cuando conozcamos las cifras del 2019. Es cierto, hay que ser un país seguro, pero aunque seas un país en vías de serlo, como opina el señor presidente, hay que promoverlo. Pero tan solo... Es absurdo haber renunciado a esa promoción. Pero tan solo estamos viendo la Riviera Maya, balaceras, incendios de lugares. Guerrero, bueno, ni qué decirlo, en las carreteras, en las grandes ciudades, muertos por todos lados. En Vallarta, Raúl, tú sabrás muy bien cómo están las cosas. O sea, no hay seguridad. Algo que se plantea como una solución. Déjame darte un dato más que agrega mucho al auditorio. En 5 destinos se concentra el 80% de los arribos internacionales, de turistas internacionales, que es la Riviera Maya, Cancún, Puerto Vallarta, en la parte de Nayarita, por supuesto, Ciudad de México y Los Cabos. ¿Cómo están las cosas en la seguridad en esos 5 estados? Terrible. Raúl. Bueno, comentabas, fíjate que Puerto Vallarta, a diferencia de lo que se estaba comentando sobre inseguridad, está hoy entre las ciudades consideradas como más seguras, ¿sí? Y esto afortunadamente es bueno para el puerto jalisciense, pero bien lo comentaba Eduardo, el quitarse, el cortar la promoción que se hace para el turismo a nivel internacional, el participar en ferias en forma agresiva, porque hoy todos están peleando a esos mayoristas de turismo que están ofreciendo destinos turísticos maravillosos que tienen todos los atractivos naturales y más. Y México, al cortarse esta posibilidad de la promoción, me parece que es una decisión delicada, grave. Sí. Los turisteros le pedían al presidente que por lo menos le invirtiera la mitad de lo que tenía el año pasado, el año antepasado, más o menos sobre 5 millones de dólares de promoción para poder vender a nuestro país. Afortunadamente nuestro país tiene muchísimas cosas atractivas. Sobra hacer aquí una lista gigantesca, enorme de todos los atractivos que tiene, pero el tema de la inseguridad y la falta de promoción sí puede bajarnos en el ranking, y no solamente eso, el número de visitantes, sino también el tipo de turismo que vamos a recibir en México, turismo que no va a gastar porque no tiene, y esto no nos conviene. Lamentablemente el turismo hoy se ha convertido, después entiendo, y eso seguramente Eduardo tiene datos más frescos, después de la industria automotriz, después de los ingresos petroleros, a veces, no sé hoy, el turismo sigue siendo uno de los principales ingresos que tiene nuestro país, y es lamentable que se pueda cortar los brazos de la promoción en este sentido. Y no lo vamos a sentir hoy o mañana, seguramente será en años posteriores. Al igual de lamentable, hay que hacer mención
que este tema de la seguridad también tiene que ver con una enorme zona marginada de quienes viven en las zonas turísticas que no ven los beneficios del turismo. Viven de ello, pero viven de lo que les queda. Pues sí. Y eso genera Además, inseguridad también. Sí. Están creo además insertos que en los el tema circuitos este de la venta y distribución de la droga. Así es. Andrés. Creo además que era de esperarse una medida como esta de López Obrador, es decir, si todo básicamente donde hay una cantidad importante de recursos, que son estos que se destinan a la promoción turística, que en su gran mayoría vienen justamente de impuestos que ya están en el hospedaje, por ejemplo, y que se supone que se va a una bolsa, era de esperarse que ocurriera una situación como esta. No sabemos en realidad si ese dinero que se gastaba era realmente la mejor de las inversiones, es decir, no hay un análisis claro que estas campañas de promoción turística eran la mejor inversión posible. Los empresarios que se encuentran en el ramo turístico evidentemente están involucrados en algunas de estas decisiones dependiendo del destino, dependiendo de cuáles son los objetivos que se tienen para atraer turistas. Sabemos que hay un incremento interesante en los últimos 15 años en el turismo en México y hay destinos que tienen serios problemas de seguridad, pero por lo menos en los últimos 6 años, es decir, el gobierno de Peña, el tema de seguridad no fue fundamental. Si lo vemos en varios de los indicadores, por ejemplo, en el arribo de cruceros, por ejemplo, que se incrementó sustancialmente a partir del año 2011, prácticamente en todos lados, en todos los destinos. En el tema de ocupación hotelera, básicamente igual. Sabemos de los problemas que tiene, por ejemplo, Baja California Sur, Los Cabos, especialmente hace 2 años. Eso no tuvo una afectación clara en el tema del arribo de turistas. Entonces, es una combinación de temas, de asuntos, en el cual uno fundamental es cómo se va a invertir entonces ese dinero, si no va a ser en la promoción turística, porque el ingreso sí lo va a tener, porque está ya claro en los impuestos. En políticas asistencialistas, en eso se va a ir el dinero, pues. Tren Maya. Apoyando esas zonas. Y en el Tren Maya. Apoyando esas zonas marginadas, sí, exacto, una parte en el Tren Maya. Mira, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, yo tuve por fortuna la oportunidad de hacerlo en el 2018, el asistir a la feria, una de las ferias más importantes en materia de promoción turística que se desarrolla en España, Fitur. Yo fui a Fitur 2018 y es impresionante, no solamente la feria, la cantidad de pabellones que hay, es impresionante la concurrencia, pero más impresionante es el papel que ocupa México. Se le invertía muy buen dinero, pero México estaba presente. Sí, ibas a un gran salón, a un gran pabellón, y lo primero que voy a hacer, México, enorme, de veras, se sentía uno muy orgulloso y con una gran cantidad de gente tratando de ver cuál es la oferta turística de nuestro país y gran cantidad de privados aprovechando esa coyuntura. Ahora se hizo en el 2019 porque se pagó en el 2018. Yo quiero ver los resultados en 2020 porque este año ya no se paga Fitur, la presencia de Fitur en esas ferias el año entrante. ¿Resultados del 2018? Resultados del 2018, bueno, dejó el asunto en muy buen lugar, el 6º lugar, claro, muy cerca de Alemania, de Turquía y del Reino Unido, que ya en datos preliminares nos han pasado los 3 y nos han dejado tentativamente en un 9º sitio, con perspectivas, por supuesto, a hacerlo peor, ¿no? De poder caer debajo del sitio número 10, ¿no? Nos costó mucho trabajo llegar, gracias a consistencias en políticas públicas, y esto a mí se me hace verdaderamente absurdo. O sea, y además no es solamente el turismo, es las exportaciones con ProMéxico, es el financiamiento de la Banca de Desarrollo con la desaparición de Bancomext. O sea, es la desaparición de apoyos a los emprendedores, como es el caso del INADEM. Al señor no le cuadran los asuntos de la promoción económica, le cuadra la idea de andar dando dinero para tener fieles votantes en las próximas elecciones. Ahora, en todo este entorno, vamos a estar esperando, por supuesto, los resultados. Ya dimos en nuestra opinión. Me gustaría, rápidamente, me quedan 3 minutos, me gustaría conocer su opinión sobre el tema de la constitución de la Sala Anticorrupción.
y la elevación de 11 a 16 ministros designados, por supuesto, por Andrés Manuel López Obrador. Raúl. Sí, es un asunto completamente de querer interferir directamente sobre uno de los poderes de este país. Hemos hablado de la falta de equilibrios, la falta de contrapesos. El Poder Judicial hasta ahora venía funcionando pues bien mal, pero tenía su propia independencia. Hoy, con esta propuesta que se hace para aumentar el número de ministros, pues de alguna forma, ministros que nombraría el presidente en turno, pues podríamos decir que este poder, el Poder Judicial, pues quedaría sometido a este centralismo, este presidencialismo central que tiene el presidente López Obrador. Sería una mala señal. Eso es lo que podría concluir de este tema. No los va a nombrar el presidente, ¿no? Los propondría al Senado de la República el presidente. Nada más sí es importante la acotación esa, ¿no? Pero bueno, después de lo que ha pasado con los de la CRE. Los últimos dos que propuso. No. Pero las cosas como son, o sea, la exactitud de cirujano es el periodismo. Exactitud de cirujano es, los va a proponer. A ver, Raúl, ¿qué le querías decir? Pues, claro. Como sucedió con los últimos dos ministros que propuso precisamente el presidente López Obrador, tal cual, con conflicto de interés, la esposa de Reubó, por ejemplo. Lo mismo es con Peña y con Calderón y etcétera, te vas para atrás. Tienen que proponer, en Estados Unidos incluso se proponen los magistrados de la Suprema Corte a los cercanos, a quienes forman parte del círculo. Aquí hay que ver que sería ya el último. Sí, pero le vas haciendo de dos en dos. Sí, aquí ya sería el último poder. Le vas haciendo de dos en dos, entonces tienes... Sería ya el último que queda libre, ¿eh? Te digo. A ver, Andrés, se quedaría con todo Morena. A mí me parece que Eduardo Medina Mora, por ejemplo, actual magistrado de la Suprema Corte, no lo hubiese sido si no es por esta cercanía primero y muy clara con Enrique Peña y previo con Felipe Calderón. No sería magistrado de la Suprema Corte, no Televisa. Es un hombre que haya hecho una carrera judicial. 2 segundos, Lalo. 1 de 7. Bueno, mira, es la demostración, dice, él viene por todo y si no gana, arrebata. Así es. Bueno, pues hasta aquí para opinar esta noche. Por supuesto, mi agradecimiento, Eduardo Torreblanca, Andrés Villarreal, Raúl Frías, pero sobre todo a usted que nos dio la oportunidad de mostrarle nuestros puntos de vista y usted pueda formarse el suyo, muy, muy personal, pero con información. Le recuerdo que mañana también es noche para opinar con Raúl Frías Lucio y lo dejo ahora con los Memerables. Muy buenas noches.